Este anciano siempre ha tenido la costumbre de caminar hacia la playa todos los días. Siempre se sienta y espera algo. Sus amigos sentían lástima por él y pensaban que solo estaba perdiendo el tiempo. Pero un día apareció un lobo en la arena y así su tristeza se transformó en una alegría inmensa. Enrique, de 63 años, hizo de sentarse en la playa un hábito diario. Todos en la zona lo sabían, pero nadie entendía realmente la razón de su insistencia. El hombre escuchaba los susurros y chismes de sus vecinos, pero no dejó que eso lo afectara, porque el dolor en su corazón era más fuerte que cualquier cosa que pudieran decir. El año pasado fue dolorosamente duro para él. La mujer que amaba, su esposa que estuvo a su lado durante décadas, falleció después de una larga y agotadora lucha contra el cáncer. La pérdida de Margarita lo dejó completamente perdido. Habían estado juntos desde la infancia, y ahora sin ella no tenía idea de cómo seguir adelante. Guardó un collar con una piedra preciosa de color verde, un collar que eligieron juntos durante su viaje a África. Era lo único que le hacía sentir que ella todavía estaba presente, aunque en realidad no lo estuviera. La mayoría de los días se sentaba solo en las partes tranquilas de la casa, sosteniendo el collar fuertemente entre sus manos, rodeado de recuerdos que le traían consuelo y dolor al mismo tiempo. Henry dejó de comer bien y descuidó su apariencia. Era evidente que estaba sufriendo. Su hijo también lo notó y supo que tenía que hacer algo para sacar a su padre de esa oscuridad. Pensó que Henry necesitaba compañía y alguien que lo cuidara. Así que trajo a alguien. Un perro a la casa, husky siberiano marrón oscuro, de ojos intensos y espíritu vivaz. Era joven, enérgico y sin entrenamiento. Su hijo creyó que sería una buena distracción y un nuevo objetivo para su padre, aunque no notó lo cerrado que era. Enrique no quería hacerle espacio a nadie nuevo, ni siquiera a un perro. El hombre mantenía distancia con el cachorro, solo cubría lo básico, le daba comida y agua, pero cuando el cachorro quería jugar o acercarse, Enrique lo detenía amablemente, manteniendo distancia física y emocional. Nunca le puso nombre al cachorro, era más fácil así para evitar encariñarse con él. Cada día era igual. El cachorro saltaba intentando traer vida a la casa, y Enrique se alejaba y cerraba la puerta en silencio. Pero el pequeño husky no se rindió, y aunque Enrique fuera frío o distante, el cachorro seguía intentándolo. Movía la cola y empujaba para llamar la atención, siempre optimista. En uno de esos días tranquilos, algo cambió. Enrique estaba en la sala, absorto, cuando notó algo extraño. Los sonidos de las patas del perro y sus ladridos cesaron, dejando un silencio inusualmente tranquilo. Con curiosidad y preocupación, Enrique entró al pasillo que conducía a su habitación y a la de Margarita. Lo que vio al abrir la puerta lo dejó paralizado y cambió todo entre él y el cachorro, que estaba acurrucado en la cama. El perrito suave sostenía algo entre sus pequeñas patas. Era el collar de Margarita. De alguna manera, el cachorro lo había encontrado y ahora yacía tranquilamente, como si lo protegiera, como si le diera paz. El perrito claramente se sintió atraído por el aroma, quizá porque parecía importante. Este collar siempre fue muy valioso para Enrique. Estaba ligado a recuerdos de los que apenas podía hablar. Ver al cachorro descansar con ella en la misma cama que había albergado tanto amor. Un día, esto impactó profundamente a Enrique. Se quedó ahí, quieto, observando cómo el pecho del cachorro subía y bajaba suavemente. Entonces, sin siquiera pensarlo, un nombre surgió desde lo más profundo de él. Llamó al cachorro Gaspar, en honor al collar, en honor a Margarita, en honor a ese preciso momento que rompió algo en su corazón. Ese nombre sencillo parecía apropiado y significativo. Sintió que era un puente entre el pasado y el presente, entre la mujer que perdió y la criatura que llegó a su vida. De pie en la entrada, el calor congelado en él empezó a moverse al ver cómo Gaspar sostenía el collar con delicadeza. Le recordó la confianza, el amor y la conexión que pensó que había perdido para siempre. Desde ese día en adelante, las cosas empezaron a cambiar entre Enrique y el perro, lenta y suavemente. Pero con seguridad, el hombre, que mantenía su distancia, empezó a abrirse al pequeño husky que lo esperaba de manera tranquila. Enrique dejó de tratar a Gaspar como un talón y empezó a verlo como realmente era. Un amigo, un pequeño corazón lleno de amor que lo eligió a él. Empezó a sacarlo a pasear todos los días, dejando que la brisa, el mar y el aire del océano aliviaran parte de su dolor.
La playa, que alguna vez fue un lugar de tristeza, empezó a sentirse como un lugar de nuevos comienzos. Con el tiempo, sus días se volvieron más plenos. Gaspar ya no era solo un perro al que alimentaban y paseaban, también amaba. Enrique se reía de su terquedad para no sentarse, incluso en el entrenamiento, y se sorprendía de lo rápido que aprendía y lo inteligente y juguetón que era. La casa, que antes era silenciosa y pesada, ahora resonaba con bullicio y alegría. Enrique estaba orgulloso de ser el dueño de Gaspar. Con el paso de los meses, Enrique también cambió. Ya no solo sentía tristeza, estaba viviendo de nuevo. Los paseos con Gaspar lo llevaron a conversar con otros dueños de perros. Se encontró siendo parte de un pequeño grupo que se reunía en el parque, tomando café mientras sus perros jugaban. Empezó a comer de nuevo, a veces en casa y a veces fuera, pero sin importar a dónde fuera, siempre pedía una mesa para 2 personas. Para él y Jasper, antes un hombre solitario y sin motivos para vivir, ahora es solo un recuerdo, sustituido por alguien cálido y lleno de amor nuevamente. El hijo de Enrique no podría estar más agradecido. Había recuperado a su padre. Y en el fondo, sabía que todo eso se debía a ese pequeño husky que entró en sus vidas cuando más lo necesitaban. Pero lo que su hijo no sabía era que la vida estaba a punto de quitarle la tranquilidad a Enrique una vez más. Y esta vez no habría nada que pudiera hacer para mejorar la situación. En una mañana soleada, como cualquier otra, Enrique y Gaspar se dirigieron a la playa para su rutina habitual, después de una ronda de juego con el frisbee. Enrique se relajó en su silla de playa, sonriendo mientras veía a Gaspar correr por la arena. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Gaspar desapareció. Al principio, Enrique creyó que quizás se fue tras las dunas de arena. Se levantó, miró alrededor y llamó su nombre, sin respuesta. El pánico lo invadió. Enrique corrió, gritando más fuerte. Varias personas notaron la situación y ayudaron a buscar. Las olas estaban tranquilas, la carretera lejos y no había señales de que Gaspar fuera hacia ellas. Enrique notó un sendero estrecho que conducía a través de unos arbustos densos y hacia el bosque cercano, y se apresuró a atravesarlo, pero no había rastro de Gaspar durante días. Enrique y sus amigos del parque peinaron la zona, colgaron carteles y llamaron a los refugios. Tocaron puertas, pero con cada día que pasaba, menos personas aparecían para ayudar. La búsqueda se fue enfriando. Parecía que Gaspar se había desvanecido en el aire. La pérdida golpeó a Enrique como un puñetazo. Justo cuando mejoraba, la vida le quitó un pedazo de corazón y lo ocultó. La playa, antes llena de risas y juegos, ahora lucía vacía. Siguió regresando todos los días. Se sentaba en su silla habitual. Sus ojos recorrían la playa, esperando, con esperanza, escuchando pasos que ya no podía oír. El sonido de las olas, que alguna vez fue tan reconfortante, ahora parecía una canción de cuna para algo perdido. Las semanas se convirtieron en meses, luego en años. Enrique nunca dejó de tener esperanza, nunca dejó de buscar, simplemente no podía creer que el mundo pudiera ser tan cruel como para quitarle a su esposa y a su perro. La mayoría de los días, él se sentaba allí mirando las olas, como si guardaran secretos que aún no estaba listo para escuchar. Un día todo cambió. Era una mañana normal, misma silla, lugar y vista al horizonte. Pero algo era distinto, no incorrecto, solo diferente. Una extraña quietud cayó sobre él, como si el viento se hubiera detenido y el mundo contuviera la respiración. Enrique no pudo explicarlo, pero lo sintió, como si algo o alguien lo estuviera observando. Se le erizó el vello del cuello y el pecho se le tensó. Algo se acercaba, pero no sabía qué era. Enrique se dio la vuelta lentamente y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Cuando sus ojos se posaron en una escena inesperada, vio en la orilla de la playa a un lobo solitario que lo miraba fijamente. Sus ojos no parpadeaban, eran agudos y firmes. Enrique debería haber sentido miedo, pero no fue así. Lo único que pasaba por su mente era lo extraño que era ver un lobo salvaje justo aquí. Había un pequeño bosque no muy lejos, pero aún así no tenía sentido que un lobo apareciera en la playa. Así. Parecía que el tiempo se había detenido.
Ninguno de los dos se movió. Se quedaron mirándose el uno al otro a través de la arena tranquila, y luego, como si alguien hubiera chasqueado los dedos. Cuando se rompió el momento, el lobo se dio la vuelta y desapareció en las sombras, dejando a Enrique en su lugar, confundido y temblando. La mayoría de la gente se habría asustado al ver al lobo, pero Enrique no era como la mayoría de la gente. En lugar de miedo, algo más se encendió dentro de él. La curiosidad. Siguió regresando a la playa, ya no por costumbre, sino porque necesitaba entender lo que había visto. ¿Por qué el lobo no gruñó ni huyó? ¿Por qué sintió que el animal lo estaba observando y no era solo un transeúnte? Enrique sabía que la situación parecía extraña, incluso para él, cuando su hijo le suplicó que se mudaran a un lugar más seguro. Enrique estuvo a punto de aceptar, pero algo profundo dentro de él le dijo que había más en este asunto. Algo importante que no debía pasar por alto, así que se quedó. Cada día pasaba de la misma manera. La marea subía y bajaba, el sol salía y se ponía, pero no había rastro del lobo. Sin embargo, Enrique seguía viniendo, esperando y con la esperanza. La playa se convirtió en algo nuevo, parte refugio, parte misterio. Guardaba algo inalcanzable. Luego, una tarde, cuando la duda empezaba a invadirlo, el lobo regresó y estaba allí de nuevo, frente a los colores tranquilos del atardecer, casi brillando bajo la luz tenue. Pero esta vez no se fue. Se quedó en su lugar, mirando fijamente a Enrique otra vez. Había algo en esos ojos que despertó su memoria, algo que conocía en lo más profundo. Era imposible, incluso ridículo, pero la idea no lo abandonaba. ¿Podría ser este lobo Gaspar? Su Gaspar no tenía sentido. Habían pasado años, pero esos ojos, esa mirada, eran exactamente como los del cachorro que llenó su mundo de alegría. Un día, con un nudo en la garganta, Henry respiró profundo y llamó el nombre que guardaba en su corazón desde que Gaspar desapareció. Gaspar, la dijo en voz baja. La palabra flotó en el aire y entonces los ojos brillaron. El lobo no era solo un destello, sino algo más. Lo reconoció, como si el nombre hubiera tirado de un hilo que los unía en el tiempo. El lobo no solo reaccionó, sino que corrió hacia Enrique con una oleada de energía. Parecía más un regreso a casa que cualquier otra cosa. Bri. Solté una carcajada fuerte y asombrada. Enrique, como no lo hacía en años. Gaspar, el lobo flaco y desaliñado, llegó y hundió su cabeza en mi pecho. Enrique, como si el tiempo no hubiera pasado. Enrique cayó de rodillas y abrazó al animal que creyó perdido para siempre. Una oleada de emociones lo invadió. Alivio, alegría, asombro. Gaspar, antes un cachorro torpe, había regresado. Creció y se volvió más salvaje, pero seguía siendo su perro. ¿Cómo no se dio cuenta antes? Es el lobo de las cosas ocultas. La fuerza silenciosa. La manera en que siempre fue un poco diferente a los demás perros. Tal vez Jasper siempre tuvo esa chispa salvaje dentro de él. Tal vez el llamado de la naturaleza era demasiado fuerte. Pero todo eso ya no importa ahora. Lo que importa es este momento, que ha regresado. La mente de Henry se llenó de recuerdos. Los saltos graciosos de Jasper cuando era un cachorro. Su terquedad para no quedarse quieto. La manera en que seguía a Henry por toda la casa con una curiosidad interminable. Y ahora ahí está. Ya no es un cachorro, sino algo aún más maravilloso. De alguna manera, Jasper sobrevivió solo, se abrió camino a través de la naturaleza salvaje y regresó mientras el sol se hundía lentamente, tiñendo el cielo de un suave dorado rosado. Henry y Jasper estaban de pie, uno al lado del otro, en la orilla. La rutina que solo llevaba recuerdos. Ahora abrió la puerta a algo nuevo. Más días, más paseos, más momentos tranquilos bajo las estrellas. Si te conmovió el increíble viaje de Henry y Jasper, nos gustaría conocer tus pensamientos en los comentarios.